Muy buenas noches, Dios les bendiga. Estamos aquí en el Instituto INCAM para exponer la clase de Teología Bíblica y Sistemática. Yo quisiera que me acompañaran para hacer una oración para la exposición de esta materia que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Y así como está, le voy a pedir que cierre sus ojos y que hagamos una oración invocando la presencia del Espíritu Santo. Y acompáñeme, por favor. Padre amado, te damos gracias por el privilegio que nos permites de conocerte a través de tu palabra, esa palabra que ha salido de tu boca. Padre, en este momento invocamos la presencia de tu amado Espíritu Santo que traiga iluminación a nuestro entendimiento de la palabra que ha sido revelada, esa palabra, Señor mío, que ha sido escrita y esa palabra que no cambia a través de las generaciones. Padre, yo pido de tu sabiduría, de tu favor y de tu gracia para que exponer este tema, Señor mío, conforme a los propósitos que solamente a ti convienen, Padre, para la edificación del cuerpo de Cristo y para la edificación de todo creyente, Señor, para el servicio en tu obra. Yo esto te lo pido y te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a empezar con esta asignatura que se llama Teología Bíblica y Sistemática. Vamos a ver qué abarca esta enseñanza, que nos habla acerca de la teología bíblica, de la teología sistemática. Primeramente vamos a observar que en nuestra introducción el autor de este libro nos trae alguna anotación que nos dice porque cuál es el pensamiento de su alma, tal es él. La vida toda del hombre gira alrededor de lo que piensa y mayormente alrededor de lo que piensa de Dios. O sea, vamos a tratar de entender qué nos habla la teología sistemática. Vamos a comprender por qué de alguna manera es importante para todo obrero cristiano el conocer de la teología sistemática. Tenemos un objetivo de manera general con el cual nosotros vamos a poder conocer el significado de la teología sistemática y conocer las doctrinas bíblicas. Tenemos un objetivo que no tan general, sino de manera específica, y como estudiantes tenemos, al finalizar de este curso, podremos conocer el significado de la teología sistemática, sus ventajas y la estructura principal de esta asignatura. Vamos a comprender, vamos a pegarnos lo más posible al autor del libro, y nos habla acerca de la naturaleza de la doctrina. Pero no sin antes yo hablarte de alguna clasificación y definición de la palabra teología, que nos habla acerca de teos, que es Dios, y logos, que nos va a hablar acerca del estudio, el razonamiento. O sea, en general, la teología es el conjunto de asuntos relacionados con Dios. Es la ciencia del conocimiento de Dios y el razonamiento del hombre que tiene acerca de las cosas de Dios. Entonces, por eso es importante que tú y yo conozcamos acerca de lo que es la teología. Pero, como te decía anteriormente, vamos a estar hablando acerca de la naturaleza de la doctrina. Entendamos, pues, que la doctrina cristiana significa literalmente enseñanza o instrucción de las verdades fundamentales de las Sagradas Escrituras, ordenadas de una manera sistemática. O sea, por eso es importante que tú y yo entendamos la teología bíblica y sistemática.
Tiene de vital relevancia para nosotros los obreros cristianos el conocer que hay un sistema en el cual está fundamentado, por supuesto, en las Sagradas Escrituras para una mayor comprensión de la palabra de Dios. Y el Pablo nos lo insta en 2 Timoteo, capítulo 2, verso 15. Y Pablo nos dice lo siguiente, inspirado por el Espíritu Santo, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O sea, con esto que te quiero decir, que es responsabilidad de cada uno de nosotros como creyentes conocer las doctrinas bíblicas de una manera sistemática. No se trata de religiosidad. Alguna gente a veces interpreta que cuando nosotros empezamos a hablar de las doctrinas que están fundamentadas y respaldadas por las Sagradas Escrituras, a veces se interpreta que somos religiosos, pero no. Todo creyente, todo obrero tiene que conocer las Escrituras y es importante para nosotros. La doctrina tiene un valor y vamos a ver qué nos habla acerca de este valor. El conocimiento doctrinal o de la doctrina proporciona lo necesario para una exposición autorizada y sistemática de la verdad. O sea, que habla de un sistema, nos está hablando acerca de un sistema en el cual nosotros debemos de comprender qué es lo que está pasando. Dice, el conocimiento doctrinal es esencial para el desarrollo completo del carácter cristiano. Habla de nuestra formación, habla de nuestra preparación, habla de la exposición en cuanto a nosotros vamos obteniendo conocimiento de la palabra. El conocimiento doctrinal nos protege del error. Déjame decirte que Pablo nos advirtió a través de las Sagradas Escrituras y dijo claramente que en los postreros tiempos se iban a levantar falsos cristos, falsos maestros, iba a entrar una enseñanza de error dentro de las iglesias. Y esto no es nuevo, sino esto aún dentro de los tiempos del apóstol Pablo ya era evidente. Entonces, por eso nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios de una manera sistemática. Tenemos que conocer las doctrinas porque de esto nos va a nosotros a proteger de todo error que quiera venir a infiltrarse dentro de la iglesia. El conocimiento doctrinal es parte necesaria del bagaje del maestro cristiano. O sea, es algo bien importante que nosotros tenemos que conocer como creyentes. Tal vez tú eres un maestro de discipulado, un maestro de educación cristiana, eres un líder de células, etcétera. Es importante que nosotros entendamos lo que es la clasificación de tal doctrina. Vamos a hablar acerca de cómo está clasificada la doctrina. También yo quiero hablarte acerca de la clasificación de la teología, porque te había dicho que teología, cuando hablamos de teología, se está hablando del estudio de Dios, no porque nosotros pretendamos conocer a Dios y estudiarlo, sino que habla de una relación y que con Dios y que a través de conocerlo por medio de las Sagradas Escrituras, Él que nos ha dado el conocimiento, nosotros a través de esa palabra que ha salido de su boca, tengamos la capacidad de conocerlo. Dentro de esa clasificación de la teología que yo te estaba mencionando, tenemos la teología patrística, la teología medieval, la teología reformada y la teología contemporánea. Esto no viene en el libro, pero yo te lo estoy mencionando
porque esto es parte de la historia de la teología, lo cual nosotros tenemos que comprender de alguna manera, porque ha sido sucesos importantes que han dado pie para la fe y las doctrinas en las cuales está fundamentada nuestra fe. Entonces, eso es importante que tú lo conozcas de alguna manera. Y déjame decirte que te decía acerca de que debemos de proteger la doctrina. Por eso es importante conocer la teología bíblica y sistemática, porque actualmente en el año 2012 es una de las últimas estadísticas que se tiene registrada, que hay 40,000 denominaciones religiosas o grupos organizados. Todos tienen una diferencia en lo que es la doctrina. Algunos se basan, estos grupos de los cuales te estoy haciendo mención, tienen sus bases en la doctrina, o sea, en la enseñanza, en sus credos, en su sistema de gobierno establecido en cada denominación o cada grupo que esté clasificado o registrado, y también tiene su fundamento en las tradiciones. Entonces, por eso es importante que nosotros ahora hagamos parte de nuestro conocimiento de lo que es la teología bíblica y sistemática. Vamos a entrar ahora sí en lo que viene en tu libro, que nos habla acerca de la clasificación de la doctrina. Hay varias clasificaciones, nos menciona el autor del libro que nosotros hemos tenido para nuestro estudio. Nos habla de la teología exegética. ¿Qué quiere decir esto? Se oye un término muy fuera de lo común, de lo que nosotros conocemos, pero simple y sencillamente significa extraer la verdad. Esto procura establecer el significado verdadero de las Sagradas Escrituras. En el ramo de la teología se requiere un conocimiento de los idiomas originales en los cuales fueron escritas las Sagradas Escrituras. Nosotros no vamos a ver a fondo acerca de los idiomas, no vamos a estar viendo los paralelos, no vamos a estar viendo nada acerca de cada idioma y cuál es la raíz del idioma en que fue escrita. Pero esto es lo que enseña la teología exegética. También tenemos la teología histórica, que esta teología se encarga de investigar la historia del desarrollo de la interpretación doctrinal, incluye el estudio de la historia eclesiástica. Es donde yo te mencionaba acerca de la historia eclesiástica. Si recuerdas que te había dicho que tenemos la teología patrística, la teología medieval, la teología renovada y la teología contemporánea. Aquí se basa en la historia de la teología. Recordemos que, por cierto, el día 31 de octubre se celebró el día de la Reforma Protestante. Entonces, fue precisamente en el periodo donde se hablaba de la época medieval, entre el siglo V y siglo VI, cuando se dio una reforma, donde a través de este hombre que Dios usó, Martín Lutero, vino a haber una reforma protestante y vino a traer cambios en la estructura de la fe, la cual ha venido a ser como parte fundamental de la fe en la cual nosotros creemos. Entonces, esto es parte de la teología histórica. La teología dogmática constituye el estudio de los asuntos fundamentales de la fe, según los anuncian los credos de la Iglesia. Por cierto, también dentro de estos credos de la Iglesia protestante, de lo que te estaba mencionando, que esto surgió en la época medieval, donde vino este protestantismo
y que nuestra fe como iglesia protestante tiene 5 fundamentos en los cuales nosotros creemos que es la sola fe, o sea, que se refiere a la salvación es por fe, no por obras. La segunda nos habla de solo gracia, o sea, la salvación es por gracia. Solo las escrituras, que solamente las sagradas escrituras es la palabra de Dios. El cuarto nos habla de solo Cristo, que solamente Cristo es el único y suficiente Salvador. Y la quinta que nos habla acerca de solo gloria, o sea, ¿qué quiere decir? Que solamente Dios es digno de merecer toda la gloria. Entonces, todos estos principios de los cuales yo te he estado mencionando, los maneja de cierta manera la teología dogmática. ¿Qué quiere decir? Donde un dogma, ¿verdad?, es algo que se ha creído, que se ha extraído de las Sagradas Escrituras y que se ha declarado y que viene a ser un dogma que se establece para que esté fundamentado una doctrina. Entonces, esto es lo que abarca la teología dogmática. La teología bíblica sigue el proceso de la verdad a través de los libros de la Biblia y describe la forma de cada uno de los escritores que presentan las doctrinas importantes. O sea, también tenemos la teología bíblica y la teología sistemática, que es lo que nosotros estaremos viendo, nos habla acerca de las enseñanzas bíblicas de manera organizada en su exposición y en su interpretación. Ahora sí vamos directamente a lo que nos habla acerca de un sistema de doctrina. La doctrina de las Sagradas Escrituras son verdades infalibles respecto a Dios, su existencia, su poder, su sabiduría, los fundamentos que aceptamos en el estudio de la naturaleza, de inspiración, su exactitud y su carácter. Todo esto recuerda que Dios ha permitido que el hombre conozca de Él a través de la palabra que ha salido de su boca y trayendo revelación e inspiración a esos 40 hombres aproximadamente, y donde sabemos que las escrituras está formada por 66 libros y que fue escrita en un aproximadamente de 1600 años. Entonces, a través de las doctrinas que nosotros vamos a estar mirando, vamos a estudiar las Sagradas Escrituras, vamos a estudiar la doctrina de Dios, que nos va a hablar acerca de la naturaleza, la existencia, la realidad que nos enseña las Sagradas Escrituras de quién es Dios. La doctrina de los ángeles, este tema también lo vamos a ver, vamos a comprender 12 doctrinas que nos señala nuestro libro de estudio, y la tercera es la doctrina de los ángeles. Este tema nos va a abarcar los ángeles que están al servicio de Dios, y también estudiaremos acerca de los ángeles caídos. Estaremos hablando de Satanás y también de los demonios. La cuarta doctrina que comprende nuestro libro de estudio es la doctrina del hombre. Las Sagradas Escrituras agrupan alrededor 2 puntos focales: Dios y el hombre, y por eso la importancia de saber lo que nos dicen las Sagradas Escrituras acerca del hombre y el propósito por el cual Dios ha manifestado al hombre. La quinta doctrina que nosotros estaremos estudiando es la doctrina del pecado, y nos mencionan las Sagradas Escrituras, nos van a hablar acerca del origen del pecado, la naturaleza del pecado y las consecuencias del pecado. Pero algo maravilloso que también vamos a aprender es la cura acerca del pecado. Es importante que nosotros estemos considerando y estudiando todas estas doctrinas. La sexta, que nosotros, Jesucristo como nuestro Señor y como Salvador.
La séptima doctrina nos va a estar hablando acerca de la doctrina de la expiación. Significa la obra suprema de Cristo en beneficio o en bien del hombre. La octava doctrina que nosotros estaremos estudiando a través de esta enseñanza, de esta clase, es la octava, y nos habla de la doctrina de la salvación. Es la manera de aplicar la expiación y las necesidades del hombre para convertirlas en una realidad en la vida de cada uno de los que hemos depositado nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. La novena doctrina que nosotros estaremos analizando nos habla acerca de la doctrina de la sanidad divina y nos muestra una forma como Dios comunica su amor, su compasión y su interés en cada uno de nosotros que somos su creación. La décima doctrina nos habla acerca de la doctrina del Espíritu Santo, que es la obra de Cristo convertida en una realidad, su naturaleza y la obra del Espíritu Santo. Recordemos que en este instituto de INCAM ya habíamos estudiado 5 doctrinas básicas, pero en esta ocasión vamos a estar viendo 12 doctrinas de manera sistemática y bíblica para nuestro estudio. La doctrina número 11 que estaremos estudiando nos habla acerca de la doctrina de la iglesia y nos va a hablar acerca de que los creyentes necesitamos una organización para fines de adoración, de instrucción, de aprendizaje. También necesitamos tener comunión los unos con los otros y la propagación, la extensión para cumplir la gran comisión de llevar las buenas nuevas de salvación. Por eso necesitamos una iglesia. Y la doctrina número 12 nos va a estar ilustrando acerca de los acontecimientos finales o acontecimientos postreros. Todo lo que se ha revelado respecto al futuro de la humanidad y nuestro destino se le conoce como los acontecimientos finales. Pero este nada más es una pequeña introducción de lo que nosotros estaremos analizando. Pero ahora sí vamos a nuestro capítulo número 1, que nos habla acerca de las escrituras. En griego es bibliología, y es el capítulo número 1 en el cual nosotros vamos a estar entrando de nuestro libro, y vamos a ver qué nos habla acerca de las escrituras esta doctrina. La palabra en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 35, nos dice lo siguiente: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Qué palabra tan poderosa ha salido de la boca de Dios para decirnos que todo va a pasar, menos su palabra. También Isaías 48 nos dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Qué maravilla que todo va a pasar menos su palabra, la palabra que ha salido de la boca de Dios, la palabra en el cual está fundamentada nuestra fe, la palabra de Dios que es está fundamentada la fe en la cual nosotros hemos creído en esa palabra, es nuestra autoridad máxima, la palabra de Dios. Hay una necesidad en las escrituras, nos dice el autor de este libro. En las sagradas escrituras encontraremos la verdad y nos puede hacer sabios para la salvación. Estamos en la página 12, para aquellos que están siguiendo el libro, que hay una necesidad, o sea, debe ser una necesidad para nosotros el comprender, el entender de las sagradas escrituras. Ahí vamos a encontrar la verdad y nos puede hacer sabios para la salvación. Recuerden que de alguna manera sencilla y de explicar, podemos entender que las sagradas escrituras es el manual que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros para poderle conocer. La palabra en 2 Timoteo
capítulo 3, verso 16 y 17 nos dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, aquí vemos que esta porción de la palabra abarca todo lo que la palabra de Dios puede hacer en cada uno de nosotros. Esa revelación, toda la revelación que Dios ha dado, dice, debe desearse. O sea, nosotros debemos de anhelar esa palabra que ha sido ya revelada, que no va a venir ninguna otra revelación, porque ya toda fue inspirada a esos hombres que Dios inspiró para que la escribieran, para que la plasmaran en las Sagradas Escrituras, pero debemos desearla. Dice, el Dios que creó el universo es un Dios sabio, que tiene un propósito determinado para cada uno de nosotros, que somos sus criaturas. Que tú y yo descuidemos ese propósito sería una manera necia, y sería desafiar a Dios, y esto vendría a ser un pecado. Las verdades reveladas dicen al hombre cómo pasar de la tierra al cielo, y debe enviarse esta revelación del cielo a la tierra. Esto es que el hombre necesita, todos necesitamos una revelación. Tal revelación, también nos dice el autor, debe de esperarse. En la naturaleza nosotros tenemos la revelación de Dios, que puede ser comprendida por la razón, por el raciocinio humano. Recuerda que tú y yo somos seres creados con un razonamiento. Los animales no tienen razonamiento, pero Dios nos creó diferentes, somos una creación especial. Pero dice, también otra de las cosas que debemos de esperar, dice, cuando el alma del hombre está agobiada por el pecado, la naturaleza y la razón son importantes. O sea, nosotros necesitamos de esta revelación, porque cuando tú y yo estamos muertos en nuestros delitos y pecados, esta palabra viene a ser como medicina para nuestra alma, viene a alimentar nuestro espíritu, viene a traer sentido de vida a toda la esencia de nuestro ser. Si creemos que hay un Dios bueno, es razonable esperar que se revelará personalmente a cada uno de nosotros, que somos su creación especial. También el autor nos habla acerca de que la revelación sería expresada en forma escrita. Y algunos puntos que cita el autor del libro, dice que es razonable pensar que Dios va a expresar en su libro, o sea, en la palabra, un mensaje que viene dirigido a cada uno de nosotros. Dios inspiraría a sus siervos para registrar las verdades que el razonamiento del hombre no puede descubrir. Recuerda lo que dice la palabra, que al hombre natural dice, esto es locura, porque se tiene que discernir espiritualmente. Entonces, aquí lo que nos dice el autor es que Dios ha inspirado a siervos para que sean registradas las verdades que han salido de su boca, y para que el razonamiento del hombre no pudiera descubrir, sino que Dios la ha revelado de una manera tan especial. Dios ha preservado los manuscritos de las Sagradas Escrituras en libros de origen de inspiración divina. Así es que esta revelación debería de ser expresada en manera escrita, y por eso nosotros la tenemos como las Sagradas Escrituras. Ahora vamos al tema de la inspiración en las Escrituras. Primero vamos a ver una definición de inspiración, y nos dice, es la influencia sobrenatural del Espíritu de Dios ejercida sobre la mente del hombre, que influencia
que influencia y ha capacitado a los profetas, a los apóstoles y escritores sagrados para exponer la verdad divina sin mezcla de error. Hay algo importante que nosotros también deberíamos de considerar, que Dios permitió que los hombres de Dios pudieran escribir esta palabra con su lenguaje quizá de ellos personal, pero que no tuviera error. El escritor hace mucho énfasis en eso, que Dios de alguna manera es el superintendente, es el que estuvo custodiando, supervisando que la palabra que él había dicho se pusiera efectivamente como él lo había ordenado. También tenemos otra definición de inspiración, que es el poder inexplicable del Espíritu Divino y que ejerce a los autores de las Escrituras para guiarlos en los vocablos que deben de usar, evitando todo error. Otra definición que también en el libro nos menciona acerca de inspiración es la intimación, se habla de intimidad que Dios tiene con el escritor sagrado para que escriba acerca de una determinada materia junto con una asistencia especial para que no haya error en su exposición. Y esa asistencia especial, por supuesto, que es el Espíritu Santo de nuestro Dios. Pablo en 2 Timoteo no lo expresa de una manera más clara. Yo creo que lo vimos ya en 2 Timoteo 3:16, donde nos dice Pablo, que el apóstol, que es un soplo recio, consistente de Dios en el hombre, capacitándolo para expresar la verdad. Por eso dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y después dice, y útil, ¿verdad? Para enseñar, para instruir, para corregir. Entonces vemos cómo el propósito de Dios es darle y plasmar en el hombre todo aquello que Dios ha dado para que de alguna manera seamos beneficiados por medio de la palabra que Él mismo ha hablado. También 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21, nos dice lo siguiente: porque nunca la profecía fue dada por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, hay algo bien importante. Yo creo que nosotros como estudiantes de un instituto, como parte de este equipo de obreros que estamos al servicio de Dios, debemos de saber que Dios es el que nos quiere capacitar y que nosotros sabemos que esa palabra, la cual ha sido expresada por nuestro Dios a través de la inspiración del Espíritu Santo. La doctrina de la inspiración sostiene que tal inspiración de las Sagradas Escrituras es divina y no meramente humana. O sea, provino de la boca de Dios, pero Dios la inspiró a personas comunes como tú y como yo. Dice también el estudio que es única, pero no común. La iluminación, nos habla también el libro, nos habla acerca de la iluminación. Es la influencia ejercida por el Espíritu Santo, la cual es común para todos los creyentes para facilitar y comprender las verdades divinas. Primera a los Corintios, capítulo 2, verso 4 nos dice: ni mi palabra, ni de mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder. Está hablando Pablo, cuando él hablaba el mensaje que llevaba a los gentiles. Él decía claramente que él no iba con sabiduría humana, ni con sus palabras persuasivas, que quiere decir esto de que fueran a convencerlos, sino que él iba bajo la demostración del Espíritu y de poder. Aquí hay algo importante que yo quiero que nosotros entendamos, que las Sagradas Escrituras fueron reveladas y fueron inspiradas
a los hombres de Dios, o sea, ya fue escrita la palabra, ya se cerró el canon de las escrituras. Si hay alguien que viene y dice, no, pues es que por ahí alguien está diciendo que Dios me ha revelado el nuevo Apocalipsis, una versión 2021, no es cierto, no le crea. Ya fue cerrado el canon de las escrituras. A nosotros los creyentes somos iluminados. Por eso cuando nosotros oramos, estudiamos la palabra de Dios, pidamos, Señor, ilumina mi entendimiento para que yo pueda entender la palabra que ya ha sido revelada. O sea, nuestro entendimiento se ilumina, se prende como un foco, o sea, entendemos el concepto de lo que es iluminación, que entendemos las Sagradas Escrituras, y esto es a través del Espíritu Santo de Dios que nosotros ahora tenemos. También nos dice que las Escrituras dicen, es palabra que es viva y no mecánica. Estamos hablando acerca de esta inspiración en las Escrituras. Dice, es viva y no mecánica. El Espíritu Santo usó las facultades de diferentes hombres, produciendo un mensaje perfectamente divino con las características de la personalidad del escritor. Y nosotros podemos verlo a través de, podemos ver cómo quedó plasmado tan solo el temperamento de los profetas. Podemos ver un Moisés, como las Sagradas Escrituras nos muestran un varón manso, un varón temeroso de Dios, ese gran líder. También podemos ver la personalidad de un profeta Elías, que a pesar de ser un profeta y que degolló a los profetas de Baal, también era un profeta que entraba en angustia, que tuvo temor por la persecución de una mujer, etcétera. Vemos diferentes características de los hombres que de alguna manera fueron inspirados por Dios. Vemos un Juan, el discípulo amado, cómo Dios le permitió no solamente escribir en el Nuevo Testamento el Evangelio de San Juan, sino también se le reveló primera, segunda y tercera de Juan, y también el libro de las revelaciones, que es el Apocalipsis, y podemos ver cómo Juan plasmó parte de su personalidad, parte de esa sensibilidad que él tuvo hacia nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces aquí precisamente nos habla que las características de la personalidad de los escritores divinos. Dice, habla que es completa y no meramente parcial. Podemos decir que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no, nosotros deberíamos mejor afirmar que la Biblia es la palabra de Dios. Por eso nosotros como creyentes es nuestra máxima autoridad, la palabra de Dios. Es verbal y no meramente conceptual. ¿Qué quiere decir esto? Dios inspiró a hombres y dio libertad a su propio criterio y a la selección de vocablos y frases. Si cada uno tenía un estilo para literario, para escribir lo que Dios, sin perder por supuesto la esencia de la verdad que Dios les había ya revelado a ellos. Se debe hacer una distinción entre revelación e inspiración. El autor nos dice que la revelación es un acto mediante el cual Dios revela al hombre lo que éste no puede hallar por sí mismo, y el escritor es preservado del error al escribir tal revelación. El autor nos menciona acerca del ejemplo de los 10 mandamientos que fueron revelados a Moisés. Recordemos cómo Dios lo llevó al monte y por medio del Espíritu Santo él recibió la inspiración, ¿verdad? O sea, Dios reveló a Moisés toda la ley, ¿verdad? Lo que conocemos como la ley. Y dice que también él fue inspirado para que lo registrara toda la información que Dios le había revelado
y quedó plasmada en lo que nosotros conocemos el Pentateuco o los libros de la ley. Vamos a entrar ahora a la verificación de las Escrituras. Las Escrituras afirman ser inspiradas. O sea, en el Antiguo Testamento reclama haber sido escrito por inspiración especial de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros nos encontramos continuamente expresiones como "y dijo Dios". O sea, se emplea más de 2000 veces entre los libros de la ley, los salmos, y entre los profetas mayores y profetas menores afirman haber sido escritas por hombres bajo la inspiración de Dios. El libro del Éxodo 24, versículo 4 nos dice lo siguiente: y Moisés vino y contó a todo el pueblo todas las palabras de Jehová. O sea, vemos como un hombre había tenido un encuentro personal, un encuentro con el Dios que le había revelado su propósito, que él lo plasmara, pero aquí dice claramente que él vino y contó a todo el pueblo lo que Dios le había hablado. También en el Nuevo Testamento nos enseña que este Nuevo Testamento reclama tal inspiración. En los Evangelios está garantizado por la promesa de nuestro Señor Jesucristo que el Espíritu Santo traería a memoria todo lo que había enseñado y que nos guiaría a la verdad. Recordemos cuando Jesús estaba despidiéndose de los discípulos y que les dijo: es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, el Espíritu que nos enseñará todas las cosas que yo os he enseñado. Entonces era necesario que el Señor Jesús se fuera para que viniera ese Espíritu Santo y Él nos iba a guiar a toda verdad. La palabra en 1 Corintios, capítulo 2, versos 12 y 13, nos dice lo siguiente: y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino por las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, qué maravilla que el Espíritu Santo, ahora que nosotros lo hemos recibido, Él nos enseña. Por eso es importante que tú y yo conozcamos las Sagradas Escrituras, para que cuando nosotros enseñemos, adoctrinemos a la gente, no vengamos a hablar barbaridades, sino hablemos la palabra que ha salido de la boca de Dios. Entonces, es muy importante, hermanos. También en nuestro estudio dice que tienen toda la apariencia, si me va siguiendo, estamos en la página 18, dice que tienen toda la apariencia de ser inspiradas. Su contenido encierra la revelación más sublime de Dios y proporciona luz salvadora a los individuos y posee un poder inefable de conducir a los hombres a Dios, transformar su carácter con autoridad. O sea, la palabra de Dios es la que nos cambia. El mismo Jesús dijo: ya estáis limpios por la palabra. Pero si nosotros no conocemos la palabra, entonces dígame usted de qué manera podemos ser limpiados. Tenemos que conocer la palabra, ¿verdad? Entonces, nos ha cambiado, nos ha transformado. Algunas especificaciones que nos mencionan acerca de esta apariencia de ser inspiradas, nos habla que hay exactitud en la palabra. O sea, la palabra no se contradice. Desde el libro del Génesis hasta el libro del Apocalipsis, nosotros vemos que hay una exactitud, hay una precisión, es un rompecabezas perfecto, que a pesar, como yo ya te había dicho, que fue escrita en 1600 años, no hay error, que fue escrita en diferentes tiempos, por diferentes hombres, en diferentes lugares. Es una palabra exacta, donde no se contradice.
Entonces, es algo que aún nos sigue asombrando. Nos habla también de su unidad, una de las especificaciones, su unidad, su concordancia y su fuente inagotable. La palabra de Dios es una fuente de conocimiento totalmente inagotable. En ella encontramos cómo podemos vivir, encontramos de matrimonio, encontramos de cómo educar a nuestros hijos, encontramos de cómo podemos ser felices, de cómo ir al cielo, de cómo obtener la salvación. Ahí encontramos todo lo que tú y yo pudiéramos desear. Lo encontramos en esa fuente inagotable de conocimiento. Toda concuerda, toda está engranada, toda es una unidad. La palabra de Dios es cristocéntrica. ¿Qué quiere decir? Que nos habla de Cristo desde el libro del Génesis hasta el libro del Apocalipsis. También nos habla acerca de su extraordinaria circulación. La palabra de Dios, aunque tú y yo quizá la tenemos ahora en un libro, y que aquí están 66 libros totalmente agrupados y ya lo vemos cómodamente, y tú lo puedes tener en forro de piel, con canto dorado, con concordancia, etc. La palabra de Dios es un libro que ha sido traducido a miles de idiomas. Y aún sigue propagándose esta palabra que ha salido de la boca de Dios y que seguirá circulando, aun cuando la prohíban. Es la palabra de Dios, pero algo que yo te recomiendo, no solamente la leas, memoriza la palabra de Dios, porque tú y yo somos una Biblia andante. Cuando nosotros acumulamos la palabra de Dios en nuestros bancos de memoria, déjame decirte que a veces tú no podrás traer una Biblia en la mano, pero traes en tu banco de memoria, traes en tu corazón la palabra que ha salido de la boca de Dios. Y es la palabra que no va a regresar vacía. Habla que su actualidad también, nos habla de otras las especificaciones. Aquí no se refiere a que, como por ahí alguien dijo, a la Biblia ya está muy viejita, hay que hacer una nueva, hay que actualizar. No. La palabra no cambia, es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Y los conceptos, los preceptos que se mencionan en ella no van a cambiar. La humanidad, las costumbres, la moral del hombre se irá distorsionando, deteriorando, pero la palabra no va a cambiar. Entonces es una palabra actual para los años anteriores como para este tiempo, para las generaciones actuales y para las generaciones venideras. La palabra no cambia. Su preservación ante la persecución y oposición. Como te decía, que hay países donde hay gran oposición, donde hay persecución porque no se lea la palabra de Dios, pero aún esa palabra sigue viva, es viva, es eficaz. El mismo Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Entonces, esta palabra es el alimento espiritual que tú y yo tenemos que comer para alimentar nuestro espíritu. Así como comemos el alimento para abastecer nuestras necesidades biológicas, nosotros tenemos que comer la palabra de Dios. Y esta palabra debe preservarse. Esta palabra aún seguirá teniendo oposición, aún seguirá teniendo persecución, pero déjame decirte, no se va a acabar con la palabra de Dios. Las profecías han sido todas cumplidas y aún se seguirán cumpliendo. Entonces es una palabra que aún sigue con vigencia y aún faltan todavía algunas profecías por cumplirse que Dios ha revelado a esos escritores sagrados y que aún tendrán su cumplimiento. Y hemos visto cómo la palabra de Dios se sigue cumpliendo. El autor también nos dice que sí, uno siente que son inspiradas. El testimonio del Espíritu Santo es superior a todo argumento. Dios en su palabra es el único testimonio adecuado con respecto a sí mismo. Su palabra solo podrá ser creída por el hombre hasta que haya sido sellada
por el testimonio de su Espíritu Santo. Recordemos el versículo que ya te había citado antes, que para el hombre natural es locura, porque la palabra se tiene que discernir espiritualmente. Tiene que haber un nuevo nacimiento. Tiene que habitar en nosotros el Espíritu Santo para que nosotros podamos entender la palabra que ya ha sido revelada. Las Escrituras también demuestran ser inspiradas. La defensa intelectual de la Biblia tiene un sitio, pero el mejor argumento es el práctico. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros mismos damos testimonio de que esta palabra que nosotros tenemos es verdadera, que esa palabra nos ha transformado. Tú y yo somos el testimonio vivo de que esa palabra es verdadera, de que esa palabra nos ha cambiado, nos ha mudado en otras personas, de que esa palabra ha venido a transformar nuestra mente, ha venido a regenerarla, que nosotros no nos hemos conformado a este siglo, sino que hemos sido transformados por medio de la renovación en nuestro entendimiento y hemos podido comprender cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Así es que esta palabra tiene un argumento que tiene que ser práctico en nuestra vida. La Biblia ha sido de influencia en las civilizaciones, ha transformado vidas, ha traído luz, ha traído inspiración y consuelo a millones de personas y la obra continúa. Déjame decirte que cuando tú abres las Escrituras y vas con una persona que aún no es creyente, lee una porción de la palabra de Dios y vas a ver cómo la palabra tiene vida por sí misma. No le va a consolar el hecho de que tú le estés ahí hablando bonito, sino la palabra, cuando tú sueltas la palabra de Dios, esa es la que hace los cambios, la palabra es la que nos transforma. Isaías 55:11 nos dice: y así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá ni vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. O sea, esa palabra de Dios fue enviada a tu vida, fue enviada a mi vida, y esa palabra nos ha cambiado, no regresó vacía, sino que aún sigue cumpliendo el propósito para el cual Dios la ha enviado a tu vida y a mi vida. Y ahí concluimos nuestro primer estudio, nuestra primera doctrina de las Sagradas Escrituras, como estuvimos viendo, o bibliología en griego. Ahora vamos a entrar a la segunda doctrina que nos habla acerca de Dios, y es teología propia. Y vamos a ver qué nos habla acerca de esta segunda doctrina, que estaremos entrando en materia. Vivimos nosotros en un universo cuya inmensidad presupone un poderoso hacedor, cuya belleza, designio y orden señalan la presencia de un legislador, o sea, de un rey soberano, de un rey eterno, de un creador. Aquí nos lo está diciendo nuestro estudio. Pero ¿quién hizo al hacedor? Hay una gran interrogante. Podemos remontarnos en el tiempo, pasando del efecto a la causa, pero no podemos continuar retrocediendo para siempre sin admitir a un ser eterno. Dios es un ser que no fue creado, a Él nadie lo creó. Este ser eterno es Dios, es la causa y manantial de todo lo bueno que existe. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro hacedor. Vamos a estar viendo acerca de la existencia de Dios, si me está siguiendo, en la página 22. Y nuestro estudio nos habla acerca de la existencia, que es una existencia que ha sido afirmada a través de las Sagradas Escrituras. No tratan de demostrar la existencia de Dios mediante pruebas convencionales y metódicas. O sea, la palabra de Dios no es para demostrar que Él existe o que Él es Dios. Simple y sencillamente Él es Dios, y Él habló su palabra para que nosotros conociéramos de Él, no para comprobar que Él es Dios, porque Él es Dios, Él es soberano, Él es eterno. Se asume como una prueba evidente, como creencia natural para el hombre.
Estamos hablando de la existencia de Dios. Es menester que el que se acerca a Dios crea que le hay. Esta parte dice, nos constituye un punto inicial que incluye el trato de Dios con el hombre. Su existencia también nos dice el autor que debe ser demostrada. Las escrituras no nos ofrecen una demostración razonada de la existencia de Dios por las razones siguientes. O sea, no trata de convencer a los que buscan sinceramente a Dios. Para convencer a los que buscan sinceramente a Dios, no se trata de un desafío. La fe es un asunto moral y no intelectual. O sea, cuando nosotros creemos que Dios existe, se trata de un asunto de fe, de un asunto de nuestra moral. No se trata de un razonamiento humano, sino se trata algo, va más allá. Dice, para fortalecer la fe de los que ya creen, para enriquecer nuestro conocimiento de la naturaleza de Dios. O sea, nosotros, a través de conocer más a Dios, vamos a saber cuál es la naturaleza de Él. Quizás no lo vamos a entender en su totalidad, pero vamos a conocer gran parte de Él, porque Dios quiere revelarse y manifestarse a cada uno de nosotros. En la creación, dice, la naturaleza del hombre y en la historia humana. O sea, aquí es como Dios viene y se manifiesta, como se va demostrando a través de la creación de la naturaleza del hombre en la historia humana. El universo debe tener una causa primera o creador, el argumento cosmológico, cosmos. Nosotros vemos como el hombre natural, el hombre intelectual, siempre va a estar desafiando lo que Dios ha establecido, cómo Dios nos ha creado, cómo Dios formó el cosmos. Tantas teorías que están surgiendo hoy en día, el famoso el Big Bang, de la explosión, o la gran explosión. Entonces siempre el hombre intelectualmente va a desafiar lo que dice la palabra de Dios, pero no, nosotros sabemos que el universo tuvo una causa, tuvo un creador, y nos habla acerca de ese cosmos que es el mundo. Hay un diseño evidente del universo en el cual nosotros vivimos y que nos indica que debe haber una mente suprema, debe haber un argumento totalmente teológico, debe haber un propósito por el cual Dios nos creó, debe haber un arquitecto divino, el cual diseñó todo para que nosotros le adoráramos, le exaltáramos, le conociéramos. La historia humana es evidencia de una providencia donde Dios todo lo dirige. Esto le conocemos como un argumento histórico. También el autor nos habla acerca de 5 argumentos. Nos habla el autor que hay 5 argumentos o evidencias de la existencia de Dios. El argumento basado en la creación, estamos en la página 24. El argumento basado en la creación, el universo, dice, debe haber tenido un comienzo. Si todo tiene un comienzo, el efecto debe tener una causa adecuada. El universo es un efecto y debe tener una causa. El universo debe haber tenido una primera causa o un creador. La palabra en Génesis 1:1 nos dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. O sea, si la palabra dice, es porque efectivamente hubo así un creador. Vemos como a la oposición, ¿verdad? La gente que se opone a la existencia de Dios, simple y sencillamente a veces lo niegan sin tener siquiera un argumento válido. Es como si aquí el autor menciona acerca de quién fue primero, si el huevo o la gallina, ¿verdad? Nosotros, conforme a la creación, sabemos que Dios puso a la gallina, ¿verdad? Entonces, porque Dios habló y todo fue creado. Otro argumento basado en el diseño, o sea, nos
nos menciona también el autor, nos dice que tanto el diseño como la belleza son evidentes en el universo. O sea, Dios todo lo creó bueno. Lamentablemente el hombre ha destruido todo. Todos nos hemos agotado los recursos naturales, los recursos renovables ya se están agotando totalmente. Vemos cómo hemos totalmente destruido la flora y la fauna, pero Dios en su diseño perfecto, Él todo lo creó bueno, fue evidente en el universo, y todo lo que nosotros aún todavía alcanzamos a ver nos habla de la presencia de un diseñador. A veces tan solo nos basta en las mañanas abrir nuestros ojos, abrir a la ventana y respirar ese aire, ver mover esas hojas por el viento, y todo ello habla de que hay un Dios supremo, un Dios creador. Por lo tanto, el universo es obra de un diseñador con suficiente inteligencia y suficiente sabiduría. La palabra en el Salmo 139, verso 6 nos dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. O sea, cuando tú y yo vemos las maravillas que Dios ha hecho, a veces no podemos comprender. Aun cuando las que somos mujeres y Dios nos da el privilegio de tener en nuestro vientre un pequeño ser, decimos: wow, no puedo entender, Señor, tal belleza. Vamos a pasar a otro de los argumentos que nos habla, que es el argumento basado en la naturaleza del hombre. Estamos en la página 29, y nos dice que el hombre posee una naturaleza moral. Su vida está regida por conceptos del bien y del mal. Y aquí estamos hablando del hombre, del converso como el inconverso. O sea, ya hay un concepto del bien y del mal. Este concepto se denomina conciencia, que aprueba o desaprueba las acciones del hombre. El hombre tiene libre albedrío y tiene la capacidad de decidir. O sea, Dios a los seres humanos nos creó con una libre decisión. O sea, tú y yo cuando venimos a Cristo tomamos la decisión de aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Nadie nos obligó. Es que este libre albedrío Dios ya lo puso en cada uno de su creación. Existe un legislador que ha señalado el nivel de conducta para el hombre y la naturaleza del hombre, y tiene la capacidad de entender ese nivel. O sea, nosotros tenemos la capacidad. Nosotros no somos como los animales que actúan por instinto. Nosotros tenemos una libre decisión, nosotros tenemos una conciencia, nosotros tenemos una voluntad. Entonces, este argumento basado que Dios existe tiene una base en la naturaleza del hombre. También Dios es justo, nos sigue diciendo nuestro estudio. Dios es un justo legislador, fue quien creó los conceptos del bien y del mal, y el hombre debe entender su responsabilidad. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tú y yo somos responsables de lo que decidimos. Se ha dado cuenta que mucha gente, cuando le va mal o por las circunstancias que pasan en el mundo, dicen: es que Dios tuvo la culpa. No, nosotros tenemos que entender que hay responsabilidad que nosotros nos corresponde asumir. No solamente la naturaleza moral del hombre, sino también todo su ser revela la existencia de Dios, todo nuestro ser. Basta tan solo mirarnos como para saber que hay un Dios soberano que existe, que nos diseñó, que nos creó conforme a su imagen y conforme a su semejanza. El Salmo 42, verso 2 nos dice: mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? O sea, debe ser algo que nosotros anhelemos, nuestra alma, nuestro ser. Nosotros también más adelante vamos a ver que somos seres tripartitas,
y que todo nuestro ser debe anhelar ese Dios vivo, ese Dios en el cual nosotros debemos de presentarnos delante de Él. Debe ser un anhelo que tú y yo estemos delante de nuestro Dios. Hay otro argumento que también nos menciona nuestro libro, y es el argumento basado en la historia. Toda la historia en la Biblia fue escrita para revelar a Dios, en la historia de la humanidad. Y quizás si tú has tenido el tiempo de estar leyendo desde el libro del Génesis, te vas a llevar cada sorpresa, como Dios siempre se manifiesta en cada momento, en cada pasaje, en cada versículo. Ahí está plasmada la revelación de Dios a través de la historia de la humanidad. Los principios del gobierno, de la moral de Dios, se manifiestan a través de la historia de las naciones, como en el hombre. Sabemos cómo la manifestación de Dios sigue moviéndose a través de los tiempos. Él no deja de ser Dios, aunque el hombre cada vez se corrompe en pecado, en delitos, vamos en declive cada vez más. Él es Dios y Él sigue manifestándose aún a través de toda circunstancia al hombre. La palabra en Daniel capítulo 2 verso 21 nos dice lo siguiente: Él muda los tiempos y las edades. Él es el que quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Sabemos que Él está en control absoluto de todo a través de toda la historia y seguirá estando en control eternamente y para siempre. También el Salmos 75:7 nos dice lo siguiente: Mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Sabemos cómo los argumentos de Dios están basados a través de la historia. Hay algunos argumentos que nos habla acerca de la creencia universal, basada en esta creencia universal. Y nos dice el autor: este conocimiento universal no nació necesariamente en el razonamiento del hombre, pues hay hombres que razonan y aún niegan la existencia de Dios. Es lo que también yo no logro entender, que hay gente tan intelectual, que habla tantos idiomas, que tiene tantos doctorados y maestrías y son eminentes científicos y niegan la existencia de Dios. Entonces yo no lo entiendo, pero así suele suceder. Es evidente que el mismo Dios hizo la naturaleza y también al hombre, capaz de ver a través de la naturaleza al creador de ella. O sea, vamos a empezar a ver algunos argumentos basados en esta creencia universal. Y la palabra en Romanos capítulo 1 versos 19 y 20 dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Estamos viendo hoy en día que a veces los científicos, no sé hasta qué siglo, descubrieron que las Pléyades y el Orión, cuando la palabra de Dios ya mencionaba acerca de toda la constelación. Muchos tardaron en descubrir que la Tierra era redonda cuando la palabra de Dios menciona, ¿verdad? Hay argumentos que Dios ya había establecido por medio de la palabra que ya había sido revelada. Esta creencia demuestra que la naturaleza del hombre es incurablemente religioso. Esta creencia abarca en su más amplio significado y contempla algunos aspectos como la aceptación de que existe un Dios superior a las fuerzas de la naturaleza. O sea, nosotros sabemos que debe haber un creador que es supremo, que es superior en fuerza y en naturaleza. También nos dice el autor que es un sentimiento de dependencia a Dios,
el ser humano necesitamos depender de un Dios. De hecho, Dios nos creó con un vacío que solamente puede ser llenado por la bendita presencia de nuestro Señor Jesucristo. Este sentimiento, nos dice el autor del libro, es de dependencia de Dios, como una fuerza que controla el destino del hombre. Haciendo hincapié que estamos hablando en el sentido de que ahora ya le pertenecemos a Dios, ¿verdad? Y que Él tiene trazado nuestro destino, nuestros propósitos. Por supuesto que siempre va a respetar Dios nuestro libre albedrío, nuestra libre decisión. Dice, despertando en el pensamiento de su propia debilidad y pequeñez ante la grandeza del universo. O sea, nosotros nos maravillamos ya de tan grande el universo y la pequeñez de cada uno de nosotros. También debe surgir la convicción de un intercambio amistoso, de esta unión donde se hallará seguridad, felicidad, donde el hombre confía en Dios y en su bondad y adora su presencia. O sea, no peleemos más con Dios. O sea, es lo que nos quiere decir el autor, que nosotros cuando buscamos de esa presencia y sabemos que Él es nuestro creador, Él va a querer siempre lo mejor para nosotros. Él nos va a dar seguridad, nos va a dar felicidad. No es la felicidad que a lo mejor tú anhelas conforme a tu esquema, conforme a tus deseos, pero Dios siempre va a querer bien para cada uno de nosotros. Él es un Dios bondadoso y nosotros debemos de adorar siempre, de estar en su presencia. Nos habla acerca de un argumento donde el autor del libro en la página 33 nos habla acerca de la existencia negada, el ateísmo. Nos habla acerca del ateísmo, cómo el ateísmo consiste en la negación absoluta de la existencia de Dios. El ateísmo, dice, es un crimen contra la sociedad, destruye el único fundamento adecuado de la moral, la justicia de un Dios personal que hace responsable al hombre por el cumplimiento de sus leyes. O sea, tú y yo somos responsables. Nuevamente nos vuelve a citar el autor que tú y yo somos responsables. Pero el ateísmo es lo que enseña que el hombre es autónomo, que el hombre puede tomar las decisiones que él quiere, que el hombre no necesita un Dios. Y nosotros hoy en día lo estamos viendo, como no hay moral, no hay principios, no hay valores. Cada vez los valores se van distorsionando a modo de la conveniencia del hombre y no a modo de como Dios lo ha establecido en sus principios, lo ha establecido en su ley. Si no hay Dios, tampoco hay ley divina. Por ende, toda ley es del hombre. Esto dicen los ateístas. No hay Dios, o sea, no hay Dios. Y tampoco hay ley divina. Por lo tanto, dice, el hombre pone sus propias leyes. Y esto, en verdad, es catastrófico, como estas personas niegan la existencia de Dios. El ateísmo trata de alejar el corazón del hombre del anhelo espiritual. Esto es lo que se enfoca y hace el ateísmo. Vamos a hablar acerca de la naturaleza de Dios, que está en la página 36, y vamos a verlo desde el punto de vista los nombres de Dios. El nombre de Dios en las Sagradas Escrituras significa más que una combinación de sonidos, representa su carácter revelado. Dios se revela mediante la proclamación de su nombre. Y a través de las Escrituras nosotros vamos a ver cómo Dios se va dando a conocer, cómo Dios manifiesta ese carácter, cómo Dios manifiesta esa naturaleza que lo caracteriza para darse a conocer a la humanidad a través de la historia. Entonces vamos a empezar a ver cómo en nuestro libro de estudio nos habla acerca de Elohim, que la traducción es Dios, y se describe como el poder del Creador o la omnisciencia de Dios. Elohim es Dios, Creador. La forma plural significa plenitud de poder y simboliza a la Trinidad. O sea, aquí es una expresión, Elohim, que es plural,
y quizá algunos lo traducen dioses, pero más que nada se está refiriendo a la Trinidad, a que nosotros tenemos un Dios trino, es un solo Dios manifestado en tres personas coiguales, tres personas divinas. Y aquí el autor menciona acerca de Jehová y dice, procede del verbo ser, pero aquí tengo que decirlo porque no quiero enseñar mal. El autor dice que en el idioma hebreo Jehová, pero no es hebreo. Ahorita voy a explicar por qué. Pero el autor no quiero salirme de lo que el autor está enseñando. Entonces dice que en el idioma hebreo dice, abarca tres tiempos gramaticales: pasado, presente, futuro. Y aquí el autor dice que es el que fue y el que será. Entonces, mediante a lo que el autor enseñó, yo aquí puse un poco de argumento acerca que no está en el libro, pero yo considero que es mi deber como parte del instituto y parte del cuerpo de Cristo y de mi deber como obrera y servidora en el reino, quizá poderte profundizar un poquito más acerca de esto. Creo que está en pantalla, sí lo tenemos en pantalla, donde se le conoce el tetragramatón, y este es el vocablo correcto. No quiero que después de esto se corten las venas, no quiero que después de esto rompan la Biblia. No, esto es para mayor comprensión solamente. No pasa nada, nuestra fe no es movida, solamente quiero explicar algo porque ustedes son, tanto ustedes como yo, tenemos la responsabilidad de enseñar. Entonces, aquí dice, el vocablo correcto es Yahweh, que es un nombre impronunciable, sagrado, es el nombre grande y temible. O sea, aquí nos dice la palabra que es el nombre grande y temible. Nosotros lo vemos, aquí incluso traigo los versículos, que también en otra, si usted está siguiendo los slides, dice que también se le dice Hashem. Hashem es una palabra también hebrea y que significa el nombre. ¿Por qué? Porque hay el pueblo judío, el pueblo hebreo, tenía tanto temor para pronunciar el nombre de Dios, por eso el tetragramatón es el nombre impronunciable. O sea, ellos tenían prohibido pronunciarlo, había un gran temor para pronunciar este nombre. Y la palabra en Deuteronomio 5:11 dice, no tomarás el nombre de, quizá en nuestra versión que nosotros tenemos, dice, de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Es la traducción que tal vez tú y yo estamos manejando. Entonces, pero aquí se habla de Hashem. Por eso quizá tú has visto a iglesias mesiánicas o aún los rabinos que mencionan Hashem. Se refiere a que ellos no pronuncian el nombre por la gran reverencia, el gran respeto. El significado de Yahweh significa yo soy el que soy, yo soy el que seré. En hebreo es Aye, Asher, Eye, y está en Éxodo 3:14, y no, parafraseándolo, no está el verso completo, no lo traigo completo, y dice el Señor, yo soy el que soy, yo soy el que te envío a vosotros. O sea, aquí el Señor está afirmando, quizá tú a lo mejor para tu comprensión y más profundidad de estudio, porque nosotros lo que venimos a enseñar, déjame decirte, el tiempo que nosotros tenemos para enseñarte acerca de la teología bíblica y sistemática, vemos que es un tiempo corto. Entonces es responsabilidad tuya como estudiante ir a escudriñar más, ir a buscar más, ir a adquirir más conocimiento acerca de todo esto.
Entonces es deber, si tú te estás preparando como un obrero, un servidor cristiano, entonces esa es parte de tu responsabilidad. Entonces yo solamente estoy simplificando, no estoy profundizando, también aclaro, porque el tiempo es poco. Entonces, de la palabra Jehová y Yahweh, porque en hebreo no hay vocales, entonces se tomaron de Adonai y se acomodaron, se metieron en Yahweh, y quizá se pronunciaría Jehová. Entonces por eso a la traducción al griego es Jehová. Pero esto no pasa nada. No pasa nada, dice que tú de hoy en día ya no vuelvas a decir Jehová, sino digas Yahweh. No quiero decirte eso, no estoy enseñando eso, sino nada más es parte de lo que tenemos que saber. Quizá las traducciones que nosotros manejamos hablan de Jehová, y eso no quiere decir que tú digas Jehová te estés refiriendo a otro Dios, es lo que te quiero decir. Otro de los nombres en los cuales se revela Dios es a través de Adonai, que quiere decir Señor, el gran Señor. Y esa palabra está en Deuteronomio 10, verso 17 y 18, dice: porque Jehová es vuestro Dios, Él es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, fuerte y temible. También vemos que cómo Dios se manifiesta y que es el gran Señor. Y también tenemos otros nombres que también aquí sigue el autor, hace referencia. Y Jehová Jireh, que nos habla acerca de que Él es el proveedor, nos habla acerca de Jehová proveerá, y lo tenemos en Génesis 22, verso 8 al 18. Y te voy a dejar la cita si la estás apuntando, porque creo que tengo muy poco tiempo ya. Entonces, donde nos habla acerca de el pasaje donde estamos, Génesis 22, 8, donde se nos habla acerca de que está Abraham y que Dios iba a proveer del cordero para el sacrificio. Jehová Nisi también es otro nombre, del cual Dios se da a conocer su carácter, y es: Jehová es mi escudo, Jehová es mi estandarte, Jehová es mi bandera. En Éxodo 17 nosotros lo tenemos, y dice: y Moisés edificó un altar y lo llamó Jehová Nisi. También tenemos otro nombre que Dios manifiesta su carácter, y es Jehová Rafa, que es: yo soy tu sanador. En Éxodo 15, 26, y donde nos dice la palabra que ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios las enviaré a vosotros, porque yo soy Jehová su sanador. Jehová Makadeshem, que habla Jehová es santificador, y eso lo vemos en Éxodo 31:13, y habla acerca, Dios está refiriendo a guardar el día de reposo, y que hay una señal entre tú y mí, dice: por 1000 generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová el que te santifica. O sea, lo tenemos en Éxodo 31, verso 13. Y Jehová Roí, que habla de Jehová es mi pastor, todo ese argumento lo vemos en el Salmo 23. Y Jehová Sikeinu, que es Jehová justicia nuestra, y lo encontramos en Jeremías 23:6, y dice: en sus días Judá será salvo, Israel habitará confiado, y este será su nombre, en el cual le llamaré Jehová nuestra justicia. Y ese lo tenemos en Jeremías 23:6, Jehová Sikeinu. Jehová el Gomola, que es mi recompensa. Jehová es mi recompensa. Y lo encontramos en Jeremías 51:56, y dice: porque un destruidor entre ellos, entre Babilonia, dice, sus valientes fueron apresados y el arca fue quebrada, porque Jehová Dios de retribuciones dará la paga. Sabemos estos nombres como Dios refleja su carácter. También tenemos algunos nombres compuestos,
y vemos Él significa Dios. De hecho, la iglesia aquí es El Shaddai, que es Dios Todopoderoso. O sea, Él, cuando vemos Él, en hebreo es Dios. Y vemos aquí nombres compuestos, el Eloa, que es Dios del cielo, el Elyon, que es Dios altísimo, el Roí, que es Dios me ve, el Shaddai, que es Dios todopoderoso, el Olam es Dios eterno. También en nuestro estudio nos habla cómo Dios se revela también acerca del Padre. El Padre nos menciona, dice, el vocablo de Padre en el Antiguo y Nuevo Testamento describe a Dios como el protector de todas las cosas y el creador del hombre. Esta relación no garantiza la salvación, esto incluye solamente a quienes han sido vivificados a una vida nueva por medio del Espíritu Santo. Recuerden lo que dice el Evangelio de San Juan en el capítulo número 1, que claramente nos habla acerca de que todos los que no fuimos engendrados por carne ni sangre ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios, dice que nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, Padre, obtenemos esta relación con el Padre hasta que nosotros tenemos una verdadera relación y hemos sido creyentes, hemos depositado nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente en el mundo que no tiene a Cristo le llama el Padre, pero no, nosotros hemos sido ahora adoptados a la familia de Dios. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice, estos son hijos de Dios. O sea, la gente que no ha tenido la revelación, que no ha sido comprada con la sangre de Cristo, no es guiada por el Espíritu Santo de Dios. Algunas creencias erróneas, el agnosticismo, sabemos algunos errores que encontramos, que nos señala el autor del libro, que nos habla del agnosticismo. Significa desconocido o imposible de conocer, niega la inteligencia humana la capacidad para conocer a Dios. El agnóstico dice que la mente finita no puede conocer lo infinito, o sea, dice que nosotros estamos limitados y que no podemos alcanzar a conocer la plenitud de Dios. El hombre no alcanza a conocer a Dios en sentido absoluto, o sea, que sea en su totalidad, y conocer algunas cosas relativas de Dios. Aunque no podemos conocer a Dios de forma absoluta, o sea, en su totalidad, nosotros podemos saber algo de Él. Las Sagradas Escrituras se basan en la premisa de que Dios es conocible. O sea, nosotros estamos viendo y lo vimos a través de los nombres que reflejan su naturaleza, reflejan su carácter. Hemos visto cómo Dios se da a conocer a la humanidad, cómo Dios se deja conocer a nosotros, los que lo anhelamos y los que lo buscamos. La palabra en Romanos capítulo 11, versos 33 y 34 nos dice lo siguiente: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? O sea, nosotros en su totalidad no vamos a comprender a Dios. Incluso Él en su escritura dice que algunas cosas no las ha revelado y que algunas cosas aún le pertenecen a Él y que son ocultas. Bueno, pues vamos a dejarle hasta aquí. Para la próxima clase vamos a continuar con el politeísmo y vamos a cerrar hasta aquí. Gracias por su atención, que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana estudiando más acerca de la doctrina bíblica sistemática. Que Dios les bendiga.